Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Acción Ambiental. Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a su programa Acción Ambiental, haz algo ya. En esta emisión nos acompaña Eric Cantillo Sánchez, quien es doctorante en Ciencias en Desarrollo Sustentable. Eric, te damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Francisco. Agradezco mucho tu atención y agradezco mucho al canal, al sistema, por darme la oportunidad de dar mi punto de vista sobre algunos temas, y saludo a tu amable auditorio. Con mucho gusto. Eric, me gustaría que empezáramos esta conversación platicando por qué es importante tratar estos temas de economía en un espacio como Acción Ambiental, o bien, ¿cuál es la relación que existe entre la economía y la problemática ambiental actual? Bueno, la problemática ambiental tiene una lógica compleja. No se puede atribuir a un solo aspecto o a una sola causa. Hay muchos aspectos, hay muchas causas en la realidad social que vivimos hoy día. Concretamente, hablando de la parte económica, también hay un amplio espectro de opciones, o no de opciones, sino de elementos que explican tanto las dificultades, recesiones y crisis económicas como los problemas ambientales. Uno de ellos, me parece que es uno de los más notorios, sobre todo en un estado como Michoacán, es el desequilibrio o las asimetrías existentes entre las empresas multinacionales comercializadoras y las pequeñas pymes locales, concretamente los productores del campo. Las empresas multinacionales de carácter comercial, lo que hacen es básicamente extraer la riqueza natural en forma de frutas y verduras, por poner un ejemplo. Lo compran en fresco a un precio muy bajo al productor. El productor lo vende con la premura económica, financiera ya conocida, y posteriormente las multinacionales lo que hacen es transformarlas en productos terminados o a veces en fresco, y lo venden en diversas partes del mundo. Entonces, es tan fuerte la dinámica de varios cultivos como el limón, por ejemplo, el caso ya muy sonado del aguacate y las berries, la zarzamora, el arándano. Es tan fuerte la demanda internacional de estos productos y son precios tan atractivos que generan una presión muy grande sobre los recursos naturales existentes en un territorio. Entonces, ahí hay un correlato directo entre la parte económica, concretamente los procesos de producción, distribución y comercialización, y la parte ambiental. A mayor demanda de productos, en este caso hablando de la región eh, productora, por ejemplo, de limón o de aguacate, a mayor demanda de estos productos, pues va a haber una mayor presión hacia los recursos naturales y los ecosistemas. Eric, entonces esta demanda de productos a nivel internacional hace que, por decir, en nuestros campos michoacanos se lleven actividades económicas, actividades productivas que están generando una gran presión sobre los ecosistemas, sobre nuestros recursos naturales. ¿Es así? Así es. Y de hecho no solamente es en Michoacán. Te puedes ir a diversas regiones del país. Te puedes ir, por ejemplo, al noroeste, el estado de Sinaloa, con el caso del tomate, o por ejemplo el atún, o por ejemplo un marisco como lo es un crustáceo, los camarones. Te puedes ir a la parte de Sonora, el problema de la exportación de carne de res. Te puedes ir al sudeste y puedes entrar en problemas, por ejemplo, con el café. Te puedes ir a otras latitudes o incluso a otros continentes y vas a encontrar situaciones similares.
relaciones asimétricas entre pequeños productores locales y grandes comercializadoras multinacionales. Las segundas hacen una presión sobre la primera para poder satisfacer los niveles de demanda internacional y entonces a donde va a parar todo esto es en una sobrecarga de los recursos naturales, además de todos los desechos propios del proceso productivo. Eric, y teniendo en cuenta estas asimetrías o estas relaciones que no son iguales entre un tipo de productores y de otros, ¿qué herramientas o qué estudios se hacen desde la economía para tratar de equilibrar un poco estas relaciones? Bueno, aquí la situación se empieza a volver un poco más compleja. Podemos hablar de una relación entre la economía y el medio ambiente. Varios autores, varios especialistas a nivel internacional ubican por lo menos cuatro ámbitos de acción entre la economía y el medio ambiente. Está la economía convencional, que es la que conocemos, productividad, competitividad a ultranza. Está la parte que tiene que ver con la economía ambiental. Está la parte que tiene que ver con la economía de la conservación o conservacionista, que empieza a nutrirse un poco de aspectos ecológicos. Y está la economía ecológica, la cual buscaría una conservación fuerte y también procesos sustentables fuertes. Pero ya son ámbitos, son polos opuestos. Aquí el tema es el control, el posicionamiento que tienen las cadenas, que tienen las empresas multinacionales en las cadenas de valor global. Mientras exista ese control, esa jerarquía, ese posicionamiento fuerte por parte de las empresas multinacionales en las cadenas de valor global, va a ser muy difícil que se rompa esta dinámica. Sobre todo porque ya se trabaja bajo contratos, es decir, muchos productores, sobre todo en el sector primario, en el sector agrícola y frutícola, trabajan por medio de contratos, incluso contratos adelantados. Es decir, la producción de la presente cosecha y de la siguiente cosecha ya está comprometida. Entonces el productor firma un contrato donde se compromete a entregar una determinada cantidad de toneladas de producto a un determinado precio, y si incumple en esas cláusulas, pues va a tener un problema de carácter legal y mercantil. Eric, sin duda estos temas que estamos tocando son muy interesantes y muy vigentes en nuestro estado y en nuestro país. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí a Acción Ambiental, Haz Algo Ya. Estamos platicando con Eric Cantillo Sánchez, quien es doctorante en Ciencias del Desarrollo Sustentable, y en esta ocasión estamos hablando sobre economía y medio ambiente. Regresamos. El agua es nuestro futuro. Que no sea la última gota. Continúa con nosotros. Muchas gracias por continuar en Acción Ambiental, Haz Algo Ya. Estamos platicando con Eric Cantillo Sánchez, quien es doctorante en Ciencias en Desarrollo Sustentable. Estamos platicando sobre esta relación que existe entre la economía y el medio ambiente. Eric, antes de ir a la pausa,
nos platicabas de estas 4 corrientes de economía que existen para explicar estas interacciones precisamente entre cuestiones económicas y la crisis ambiental. ¿Hay alguna otra manera de explicar estas relaciones que hemos establecido los seres humanos en nuestras actividades económicas con la naturaleza? Bueno, hay varias alternativas, hay varios paradigmas que se han desarrollado tanto a nivel nacional como en varias partes del mundo, a nivel internacional. Surge aquí la visión, el paradigma de la economía social solidaria, como una de las diversas expresiones, respuestas alternativas a la problemática no solamente económica, sino hacia la problemática ambiental. Y aparte, la pérdida de ecosistemas a nivel global. Solamente que hay que tomar algo muy en cuenta. La economía social solidaria es una respuesta que se ha vivido, se ha observado y se sigue observando en varias regiones en el mundo. Posiblemente sea una respuesta precisamente a la crisis económica, ambiental y civilizatoria en la que está inmersa, encorsetada la sociedad posmoderna, el mundo actual. Solo que la economía social solidaria tiene varias configuraciones. Hay autores que la han nombrado economía social, otros economía solidaria, otros economía social solidaria, otros economía popular. Ha recibido varios nombres. Para varios especialistas, varios académicos y varios activistas además, porque esto no solamente es una cuestión académica, es una cuestión de activismo, es una cuestión de praxis, de práctica, de hacer acciones que estén enmarcadas en esta lógica. Todavía no tiene un núcleo teórico, digamos, completamente terminado, como podría ser una corriente del pensamiento económico. ¿Por qué? Porque está precisamente en construcción, está en formación. Y como responde a una lógica compleja de la problemática social, y por social ya rebaso lo económico, me voy a algo más profundo, pues está cambiando. Lo cierto es que varios autores lo han publicado, lo han dicho abiertamente. El capitalismo moderno, son palabras de autores, tiene que ser rebasado ya. Y tiene que ser rebasado porque es disfuncional, es deshumanizante e incluso lo han calificado de mediocre en cuanto a la capacidad de generar productividad, competitividad y valor. Es decir, si la lógica del capitalismo, si uno de los centros del capitalismo es la creación de valor agregado, es la creación de productividad, es generar productividad, competitividad, riqueza, pues ni eso está logrando. A la economía social se le llama social porque en vez de confrontar a las clases sociales, como es el sistema capitalista, más bien de lo que se trata es de construir sociedad, lo cual es contrario a una lógica capitalista. Se le agrega el adjetivo de solidario porque se ocupa una solidaridad económica, cultural y con la naturaleza. Entonces, pudiera ser un paradigma que sentara las bases para nuevas políticas, nuevas estrategias, nuevas acciones que puedan ayudar a solventar, a disminuir de alguna manera el problema ambiental y ecológico, además de humano,
y económico que vive la sociedad actual. En ese sentido, hay que diferenciar muy bien una cosa de otra. Por ejemplo, cuando en la economía capitalista se habla de escasez, en la economía social y solidaria se habla de abundancia. En la capitalista se habla de tener, en la economía social y solidaria se habla de ser. En el capitalismo se habla de acumular y de ganancia, en la economía social y solidaria se habla de compartir y de tener reciprocidad. En la economía capitalista se habla de acumulación de capital, en la economía social y solidaria se habla de generar más empleo. En la economía capitalista se habla de riqueza y de plusvalor. En la economía social y solidaria se habla de bienes culturales. En la economía capitalista se habla de medios de producción controlados. En la economía social y solidaria se habla de solidaridad. Por ejemplo, un profesionista o una persona con un oficio en la lógica capitalista, ¿qué es lo que va a buscar? Mayor productividad, mayor competitividad, mayor valor agregado y, en pocas palabras, mayor ingreso, que socialmente se va a traducir en una casa más grande, en más vehículos, en más cosas por el estilo. En la lógica de la economía social solidaria, este mismo agente social no buscaría esa acumulación, no tendría en su mente únicamente la lógica de acumular y de enriquecimiento a toda costa y en el menor tiempo posible, sino que más bien, sí, obvio, buscaría la manera de satisfacer sus necesidades humanas, pero también disfrutaría su trabajo y se sentiría orgulloso de lo que hace. Es decir, la economía social solidaria procura, busca transformar una visión no solamente de la economía, sino de la misma conducta humana y de la civilización. Los valores también son muy diferentes. En una economía capitalista se habla de competencia, en la economía social solidaria se habla de solidaridad. En el capitalismo se habla de homogenizar un solo producto, una sola moda, una sola tendencia. En la economía social y solidaria se habla de diversidad. En la economía capitalista se habla de concentración de poder. A eso me refería con las asimetrías de los grandes conglomerados multinacionales sobre las pymes locales en diversas regiones, no solamente de Michoacán o de México, sino todo el mundo. Aquí se habla de equidad. En la economía capitalista se habla de poder. En la economía social y solidaria se habla de autogestión. En la economía capitalista se habla de sectarismo. En la economía social se hablaría más bien de comunismo. En la economía capitalista se hablaría de ser individual. En la economía social y solidaria se hablaría de comunidad. Esto es bien importante decirlo, esto no lo hice yo solamente soy un estudiante en formación. Esto es el trabajo de varios intelectuales, de varios académicos, como la doctora Laura Collins, como la doctora Celia Butrón, como la doctora... vaya gente que ha estado trabajando en esto. Pues bueno, yo sí quiero aclarar que esto lo han creado especialistas. Yo solamente te lo estoy platicando a ti, Paco, y a tu amable auditorio. Como una forma, como una posibilidad, como una alternativa al sistema actual que pudiera posiblemente sentar bases para solucionar o por lo menos reducir el problema ambiental y, más allá de lo ambiental, ecológico. Estamos platicando con Eric Cantillo Sánchez, quien es doctorante en Ciencias del Desarrollo Sustentable, y en esta ocasión estamos hablando sobre economía y medio ambiente. Regresamos. Amigos, les invitamos para que no se pierdan su programa Café Nostalgia. Con la música del ayer que nos genera recuerdos. Todos los viernes a las 9 de la noche en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tan cerca mis manos. Continúa con nosotros.
Y en tu experiencia, cuéntanos, ¿qué ejemplos de economía social y solidaria encuentras aquí en el estado de Michoacán? En el estado de Michoacán hay, digamos, pequeñas iniciativas que han empezado con, digamos, mercados solidarios, que han empezado con acuerdos entre productores y comercializadores, que han empezado con procesos de activismo, precisamente manifestando los problemas que está generando económica, socialmente, política, ambientalmente, el modelo económico capitalista que actualmente se encuentra en su fase, para algunos especialistas, capital global. Existen varios colectivos, varias organizaciones, no sé qué tan formales sean o no, pero en este momento creo que más que concentrarnos en que si son instituciones formalmente establecidas, más bien hay que hablar de que existen, y existen colectivos y existen grupos de personas muy pequeños o ya de un tamaño más considerable, que lo que están haciendo es algo, lo que alcanzo a percibir es algo fundamental. Para empezar, visibilizar los problemas del capitalismo moderno. Para seguir, buscar alternativas para esta problemática. Y para cerrar, llevar a la práctica pequeñas acciones que en su conjunto pueden darle fuerza a un movimiento fuerte, porque me parece que la economía social solidaria efectivamente ocupa de una base epistémica, ocupa de una base metodológica, ocupa de una serie de valores, vaya pues, como los que hemos comentado, pero ocupa también de prácticas, ocupa de activismo. Eric, nos encontramos ya en la recta final de Acción Ambiental. Sin duda es un tema muy interesante que puede dar pie a futuras discusiones. Y me gustaría que nos plantearas alguna reflexión final para todas las personas que nos están sintonizando. Me parece que pequeñas acciones llevadas por grupos pequeños de gente, pero que se repliquen de forma masiva, pueden generar un cambio muy fuerte para buscar una nueva forma, un nuevo modo de organización, tanto de la economía como de la sociedad humana. Bien, agradecemos a Eric Cantillo Sánchez, quien es doctorante en Ciencias en Desarrollo Sustentable, por esta interesante plática que hemos tenido acerca de economía y medio ambiente, acerca también de economía social y solidaria. Les recordamos para todas las personas que nos sintonizan a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, tenemos una cita los martes a las 9 de la noche y la retransmisión los domingos a las 6 de la tarde. Acción Ambiental, haz algo ya. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.